Nadie me enseñó esto cuando más lo necesitaba. Me pasé años creyendo que mi vida iba a cambiar cuando algo allá afuera se moviera, cuando llegara el dinero, cuando apareciera la persona correcta, cuando las cosas se calmaran. Pero el universo no responde a tu urgencia, responde a tu vibración. Y si no cambias por dentro, nada cambia por fuera. El tiempo como lo entendemos no manda aquí. Lo que manda es tu frecuencia. Lo que emites ahora es lo que determina lo que recibes después. Fue cuando empecé a repetir con intención, ya ocurrió, que algo se rompió dentro de mí. No fue que el mundo cambiara, fue que yo dejé de vibrar como alguien que espera y comencé a vibrar como alguien que ya es. Todo lo que deseas ya existe, pero no en este plano físico. Está vibrando en otro nivel esperando a que tú te sintonices. Y no se accede a esa dimensión con esfuerzo, sino con coherencia. Basta con que sostengas una vibración elevada, clara, emocional, auténtica, durante solo 20 minutos. 20 minutos reales. Y el campo responderá. No porque te lo ganaste, porque así funciona. Esto no es teoría, es práctica vibratoria. Es el arte de encarnar el futuro antes de verlo, de vivir desde la certeza, no desde el deseo. Y cuando entras en ese estado, el universo no necesita empujarte. Te encuentra, porque tú ya no estás buscando, estás recordando quién eres realmente. Lo que pensamos no es invisible. Aunque no podamos tocar un pensamiento, su impacto se siente. Cada pensamiento genera una frecuencia, una señal energética que se lanza al campo cuántico. Y esa señal empieza a modificar tu entorno incluso antes de que hagas cualquier movimiento. Es decir, estás creando tu realidad mucho antes de que algo suceda en el mundo físico. Cuando entendí esto, dejé de vivir esperando que la vida ya afuera cambiara primero. Ya no necesitaba pruebas externas para comenzar a sentir algo diferente. Era al revés. El cambio empezaba en mi interior. Pensar con intención es como enviar instrucciones al universo. No necesitas gritar ni rogar. Solo necesitas claridad y coherencia. Porque el campo responde a eso, no a tus palabras. La neurociencia confirma que al visualizar una experiencia con suficiente intensidad, el cerebro reacciona como si realmente estuviera ocurriendo. Tu cuerpo, biológicamente, empieza a vivir esa escena imaginaria como real. Entonces, si piensas y sientes con profundidad, estás moldeando tu biología hacia un futuro aún no materializado, y eso te coloca en posición de creador, no de víctima. Pero hay una condición que no puedes saltarte. Emoción y enfoque deben ir de la mano. Si piensas con dudas o ansiedad, la señal que emites es débil o contradictoria. Por eso, la mente necesita estar alineada con el corazón. Solo cuando hay coherencia entre ambos, el mensaje que lanzas al campo es claro. Solo entonces el campo puede responder con precisión. Y ahí es cuando la frase «ya ocurrió» cobra un poder real. Porque no es solo una afirmación vacía, es una declaración energética, una forma de anclarte en la frecuencia de la realidad que ya estás creando. Aun si tus ojos no la ven, tu campo ya la reconoce como verdadera. Las palabras no son solo sonidos, son comandos vibracionales. Y cuando repites algo con verdadera presencia, esa repetición comienza a reconfigurar tu campo energético. Decir «ya ocurrió» no es una ilusión ni una simple frase positiva, es una forma de establecer una nueva identidad vibratoria, una señal al universo que indica «esto ya es real dentro de mí». Al principio repetir «ya ocurrió» puede sentirse extraño. Tu mente duda, tu cuerpo no lo cree y parece que estás fingiendo, pero ese es justamente el punto. No se trata de convencer a nadie más, sino de enseñarle a tu cuerpo cómo se siente vivir en esa nueva realidad, incluso antes de que llegue. Cuanto más lo repites, más natural se vuelve, y con el tiempo, esa repetición se transforma en creencia. A nivel cerebral, sabemos que la repetición fortalece conexiones neuronales. Cada vez que repites una idea con intención, estás creando un nuevo camino en tu mente. Es como actualizar el software de tu conciencia. Cuando dices «ya ocurrió» desde un lugar de certeza emocional, estás reprogramando tu biología
para vivir desde el futuro, no desde el recuerdo del pasado. Eso sí, hay un detalle que no puedes ignorar: la emoción. Repetir sin sentir es como encender un motor sin combustible. Si lo haces desde el miedo, la duda o la necesidad, el campo no responde. Pero si lo acompañas con gratitud, alegría anticipada o plenitud, entonces tu vibración cambia por completo. Y es en esa nueva frecuencia donde las cosas comienzan a moverse. Porque el universo no responde a lo que pides con la boca, responde a lo que vibras desde tu ser. Así que cuando tu energía refleja la realidad del ya ocurrió, no hay más separación entre tú y eso que deseas. El tiempo deja de ser un obstáculo. Todo comienza a suceder desde adentro. Uno de los mayores malentendidos que arrastramos es creer que el tiempo es una línea recta. Nos enseñaron a ver el pasado como algo fijo, el presente como algo que se nos escapa, y el futuro como algo lejano. Pero en el nivel cuántico eso no existe. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Todo lo que puedes ser, todo lo que puedes crear, ya existe, pero solo puedes accederlo desde un lugar, el presente absoluto. Cuando logré permanecer realmente presente, descubrí que mi mente se aquieta, mi corazón se alinea y mi cuerpo se calma. En ese instante, ya no soy quien solía ser. Dejo de reaccionar al mundo exterior y empiezo a responder desde un nuevo lugar interno. En el ahora, no hay historia, no hay heridas, no hay expectativas, solo existe el potencial puro. El presente no es solo un momento de calma, es una puerta, una entrada directa al campo de infinitas posibilidades. Si puedes sostenerte ahí sin necesidad de controlar, sin exigir resultados, entonces entras en una frecuencia en la que todo es posible. Y esa frecuencia no se activa con pensamientos rápidos, se activa con presencia plena, con una mente quieta y un corazón abierto. En mis meditaciones, comencé a practicar esto de forma constante. Entrar tan profundo en el ahora que ya no existía el yo que quería cambiar. Solo quedaba la conciencia. Y desde ese silencio interno comencé a experimentar transformaciones que no vinieron desde afuera, sino desde la raíz misma de quien estaba siendo. No era magia, era alineación. Y es justo ahí donde ya ocurrió, se vuelve natural. Porque si todo existe ahora, entonces no hay nada que esperar. Lo que deseas ya está vibrando en el campo. Y tú, al conectarte con esa versión de ti mismo, dejas de perseguir el futuro. Lo atraes, lo integras, lo vives como si siempre hubiera estado contigo. Con el tiempo, entendí que no basta con tener pensamientos positivos si no están acompañados de una emoción auténtica. La fórmula que transformó mi manera de vivir es simple y profunda. Emoción elevada más intención clara. Esa es la combinación que crea realidades. El universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración integral. Y esa vibración nace de lo que piensas con enfoque y de lo que sientes con intensidad. Muchas personas intentan manifestar una nueva vida sintiéndose igual que siempre. Quieren abundancia, pero vibran escasez. Desean amor, pero emanan inseguridad. Anhelan salud, pero viven con miedo. Eso crea una incoherencia que el campo cuántico no puede ignorar. Para que la creación ocurra, pensamiento y emoción deben hablar el mismo idioma. Solo así, el mensaje se vuelve magnético. Aprendí a entrenar a mi cuerpo para sentir emociones que aún no estaban justificadas por la realidad externa. Me sentaba a meditar y respiraba como si ya estuviera en paz. Me llenaba de gratitud como si ya no tuviera todo. Me emocionaba como si lo imposible ya se hubiera materializado. Y poco a poco, esa práctica empezó a reconfigurar mi biología. Empecé a vibrar desde el futuro. Ese estado de ser no surge por azar. Es el resultado de una decisión repetida. Una decisión de sostener una frecuencia más elevada que la circunstancia actual. Cuando combinas claridad mental con emociones nobles, creas un campo energético tan fuerte que comienza a traer nuevas experiencias. No lo haces por quererlas, lo haces porque ya vibras como si fueran parte de ti. Y en ese punto, decir, ya ocurrió, ya no suena a deseo.
Se siente como verdad, porque tu cuerpo lo cree, tu mente lo sostiene y tu campo lo irradia. Entonces la manifestación deja de ser una meta futura y se convierte en una extensión natural de tu presente interior. Durante mucho tiempo pensé que el cuerpo era solo una estructura biológica, pero cuanto más profundizaba en la neurociencia y en el campo de la conciencia, más claro se volvía. El cuerpo es el archivo físico del pasado. Cada emoción repetida, cada pensamiento rumiado, cada hábito inconsciente se graba en las células. Y llega un punto en que el cuerpo se convierte en quien dirige tu vida, no la mente. Fue ahí cuando decidí entrenar a mi cuerpo para sentirse diferente antes de que lo externo cambiara. Empecé a enseñarle cómo es sentirse libre, amado, pleno, sin motivo. A sentir salud incluso con síntomas, abundancia aún sin evidencia, alegría sin razón. Y no fue inmediato, porque el cuerpo lucha, se resiste, quiere lo conocido, lo cómodo, aunque duela. Pero si eres constante, el cuerpo comienza a soltar esa versión antigua de ti. Esa identidad vieja pierde fuerza, no porque la hayas forzado, sino porque dejaste de alimentarla con tu atención y emoción. Y algo nuevo empieza a emerger. No solo en lo mental, sino en tu biología, tu postura, tu energía. Ya no eres el mismo. Y en ese momento, repetir "ya ocurrió" ya no es un mantra mental. Se vuelve una realidad corporal. Tu vibración lo refleja, tu presencia lo encarna. No lo estás esperando, lo estás viviendo desde dentro. El cuerpo, que antes era prisionero del pasado, ahora es el canal por el cual el futuro comienza a manifestarse. Durante mucho tiempo enfoqué toda mi atención en el cerebro. Pensaba que el pensamiento era el epicentro de toda creación, pero algo cambió cuando comencé a estudiar el corazón. Descubrí que su campo electromagnético no solo es más fuerte que el del cerebro, sino que también es más coherente, más intuitivo, más sensible al campo cuántico. El corazón tiene una inteligencia propia, y cuando lo alineas con la mente, todo empieza a fluir. La coherencia cardíaca no es un concepto abstracto, es un estado fisiológico en el que el ritmo del corazón se vuelve armónico y en consecuencia el cuerpo entra en equilibrio. Se regula el sistema nervioso, se fortalece la inmunidad y sobre todo se genera un campo de energía que entra en sintonía con el universo. Cuando sientes emociones como gratitud, amor o compasión de forma auténtica, estás activando ese estado. He visto con mis propios ojos cómo personas logran transformaciones radicales solo al vivir en este tipo de coherencia. No es magia, es biología y energía trabajando juntas. El universo, que es ordenado por naturaleza, responde con precisión cuando tú también vibras en orden. Por eso, cuanto más coherente es tu señal, más clara es la respuesta del campo. Aprendí que no basta con pensar lo que quieres, hay que sentirlo en el corazón. Cuando repites "ya ocurrió" desde un estado emocional elevado, esa frase no es una declaración superficial. Se convierte en una señal poderosa. Tu vibración cambia. Ya no estás pidiendo, estás emitiendo. Ya no estás buscando. Estás recordando algo que, en el fondo, ya sabes que es real. Y eso es lo más transformador de este camino. Entender que la coherencia no es una técnica momentánea, es una forma de vivir, una decisión diaria de sentirte más grande que tu entorno, de elegir emociones que eleven tu frecuencia. Y cuando eso se vuelve tu estado habitual, la realidad no tiene más opción que adaptarse a tu nueva energía. Una de las revelaciones más poderosas de la física cuántica es que la realidad no es fija hasta que alguien la observa. Mientras no hay observador, todo existe como una posibilidad. Pero en el momento en que enfocas tu atención con intención, esa onda de potencial colapsa en una sola realidad, una que tú acabas de seleccionar con tu conciencia. Eso cambia por completo la forma en que entendemos la creación. Comprender esto me hizo sentir una mezcla de libertad y responsabilidad. Ya no podía fingir que las cosas simplemente pasaban. Mi enfoque, mi manera de observar el mundo, era un acto creativo. Y lo más importante, no se trata solo de mirar, sino de observar con emoción. Porque es la emoción lo que imprime fuerza a la intención. Sin emoción,
El pensamiento no tiene magnetismo. Sin enfoque, la emoción se dispersa. He visto a muchas personas transformar su realidad en minutos. Personas que, al enfocarse con claridad y sentir con profundidad, generaron coincidencias que parecían milagros. No fue suerte, fue física cuántica aplicada. Dejaron de reaccionar y comenzaron a crear. Se volvieron observadores conscientes y eso hizo que el campo respondiera. El problema es que la mayoría de las veces estamos observando lo que no queremos. Nos enfocamos en la carencia, en el miedo, en lo que falta. Y eso también colapsa la onda, pero en una dirección que refuerza el mismo patrón. Yo mismo tuve que entrenar mi mente para observar solo lo que quería expandir. Y ahí fue donde ya ocurrió, se convirtió en un ancla. Cada vez que lo decía, estaba eligiendo conscientemente qué versión de realidad quería ver manifestarse. Y cuando esa práctica se vuelve hábito, algo dentro de ti cambia. Ya no estás esperando señales. Te conviertes en la señal. Tu enfoque se vuelve un canal por el cual el universo se organiza. El colapso ya no es casual, es coherente, es deliberado. Y lo que era posibilidad se convierte en presencia. Por mucho tiempo, viví esperando que las cosas mejoraran, que llegara una señal, que algo allá afuera cambiara. Pero la expectativa, por más lógica que parezca, vibra en la frecuencia de la falta. Cuando esperas, estás reconociendo que aún no tienes. Y el campo cuántico no responde a lo que deseas intelectualmente, sino a lo que estás vibrando ahora mismo. La transformación verdadera ocurre cuando haces ese salto sutil pero poderoso. Pasas de esperar a saber. No se trata de tener certezas externas, sino de cultivar una certeza interna tan profunda que ya no necesitas evidencias. Sabes que el universo ya recibió tu señal. Sabes que la realidad se está reorganizando. Sabes que lo que has sembrado en tu campo interno ya empezó a germinar. Ese estado no se alcanza de la noche a la mañana. Al principio el ego pide pruebas. Quiere controlar, quiere ver para creer. Pero cuando el cuerpo empieza a sentirse cómodo, vibrando como si ya ocurrió, algo cambia. Dejas de necesitar y empiezas a permitir. Ya no empujas, atraes. Ya no ruegas, reconoces. Y ese reconocimiento es lo que abre la puerta a la manifestación. Repetir ya ocurrido desde este lugar es completamente distinto. No lo dices para convencerte, sino porque lo sientes, porque lo eres. Tu vibración ya no emite carencia, emite plenitud. Y esa vibración, por ley, atrae realidades que coinciden con ella. Es un ajuste cuántico, una sintonía fina entre lo que eres y lo que estás recibiendo. Y ahí es donde ocurre el verdadero milagro. Dejas de vivir para alcanzar algo y empiezas a vivir como si ya lo tuvieras. Ya no estás deseando una nueva realidad, estás encarnando una nueva identidad. Y cuando eso sucede, el universo no tiene más opción que responder en coherencia. Si hay una frase que resume todo este camino, es esta. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que ya eres. Escríbela, grábala, hazla tuya, porque cuando empiezas a vibrar desde esa certeza, no estás atrañando, estás reflejando. Y en ese reflejo, tu nueva realidad ya no es una posibilidad, es un hecho.